La maldad del gobierno que detenta ilegítimamente la señora Sheinbaum, así como la depravación moral, la práctica de la violencia y la iniquidad, llevan al país a un régimen tiránico y utilizan todavía a gente servil, quitándole su carácter de persona y sometiéndolo a un mero objeto. Me refiero al caso de un tal Lord Molécula, que es un individuo servil y lambiscón que es utilizado para que sea objeto de burlas, de humillaciones, de malos tratos y hacer reír a la concurrencia llamado circo del pueblo. Y efectivamente el gobierno se ha convertido en un circo. Y para estar en contexto, me permito exhibir la maldad de la señora Sheinbaum para utilizar en su circo mañanero a su patiño, Lord Molécula, así bautizado por el narcopresidente, y que se ha sostenido ese título nobiliario por la señora Sheinbaum, así. Y en ese mismo sentido, Presidenta, ¿podría usted dejar a un lado la investidura presidencial y como científica, ya que la NASA ha dado su punto de vista, podría darnos su opinión sobre el fenómeno OVNI, UAPS, fenómenos anómalos no identificados? Y con un sí o con un no, Presidenta, ¿estamos solos? Eso estuvo bueno, eso sí es como decía la de los 64. Mira, se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello. Tengo mi opinión, pero... Como lo afirmé, el gobierno se ha convertido en un circo, en donde se utiliza a patiños como el tal Lord Molécula. Su nombre correcto es Carlos Pozos, y es un individuo que ha servido al gobierno de Morena como un patiño, un sujeto al que se le hace objeto de burlas, de humillaciones, de malos tratos, de desprecios, para hacer reír a los que concurren a estos circos, y además para distraer la atención del pueblo de México en un programa que cuesta millones de pesos, simplemente para manipular la conciencia de los mexicanos y someterlos a un estatus de borregos, quitándoles o declarando a estos individuos como animales, quitándoles su carácter de persona y llevándoles al extremo de considerarlos como simples objetos. Pues como lo acabo de demostrar en el video que acabamos de ver, la señora Sheinbaum se burla de su patiño. También quiero aclarar que ese título nobiliario de Lord tiene su origen en Inglaterra. Se le da a las personas poderosas, encumbradas, y en este caso se le bautizó para burlarse de este patiño como el de Lord Molécula, que es un tipo ridículo, repugnante, mediocre, y que dice puros disparates, la mayoría de ellos lambisconeando al gobernante en turno, en este caso a la señora Sheinbaum,
a la que le hizo un cuestionamiento de un verdadero mediocre, como el de que si creía en el fenómeno ovni, y la señora Sheinbaum se burla del individuo, despojándole de su carácter de persona, humillándolo, burlándose de este sujeto que no dice más que disparates y todo son pues inciensos a su personalidad de narcisista, y además arrastrándoseles, casi lamiéndole las patas a la señora Sheinbaum. Y también lo hizo el narcopresidente en su momento, cuando desgobernó al país, en donde este mismo personaje o Patiño de la Cuarta Transformación lo invitó a que jugaran una manita, según él, en su rancho La Chingada, y como el narcopresidente pues se burló y no aceptó, le volvió a insistir el tal Lambiscón, que si la manita la podían tener en la mañanera, y el narcopresidente no aceptó y se burló así. Como me dijo que no era posible la manita de dominó allá en Palenque, si pudiera hacer una manita aquí en Palacio Nacional. Bueno, vamos a analizarlo. Okay. Vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, como lo puedo comprobar, y no es necesario hacer un análisis exhaustivo de la situación en que se encuentra el país para llegar a la conclusión de que el país se ha convertido en un verdadero circo, en donde el gobernante en turno, en este caso la señora Sheinbaum, honra y enaltece la mediocridad de personas como el Patiño de Carlos Pozos o Olor Molécula, y satanizan, hostigan y acusan a la gente virtuosa, que es la mayoría del pueblo de México, y además hacen una diarrea legislativa para disciplinar y castigar a quien se osa criticar las acciones del desgobierno de Morena. Está, por ejemplo, el caso de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde el Estado asume la rectoría de la libertad de expresión y es el censor para cancelar plataformas digitales, estaciones de radio y de televisión, y el caso también de haberse apropiado de los poderes de la Unión, especialmente de la Suprema Corte, en donde ya no va a haber ese contrapeso para que el gobierno no cometiera actos de abuso de autoridad. El caso de la legislatura federal, del Congreso de la Unión, en donde ya son borregos de Morena y se prestan para hacer todo tipo de aberraciones jurídicas que privan al pueblo de México de sus derechos y libertades, así como de sus derechos humanos. Y termino este comentario en el sentido de que la mediocridad es el signo característico de este gobierno de Cuarta
transformación, y que de ser un gobierno de maldad, utiliza a paleros para enaltecer su ego narcisista, humillando, causándole daño moral a todos aquellos que se prestan para que sean burla de los individuos que van al circo mañanero, y además sirven como objetos, como cosa despersonalizada, para distraer la atención del pueblo de México pensante y libre en problemas de mayor importancia, como es el caso de la delincuencia organizada, que el gobierno protege como cómplice porque recibieron dinero mal habido del narcotráfico, tanto el narcopresidente como la señora Sheinbaum y la casi totalidad de los gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios públicos de Morena. En pocas palabras, el gobierno se ha convertido en un gobierno tirano y además gobernado por mediocres. Muchas gracias.